Vamos a ver el tema 4.5, incrementos y diferenciales. Esta más para clarificarlo y darle nombre a lo que hemos estado viendo de las derivadas también parciales, ¿verdad? Pero ¿qué son los diferenciales? De hecho, nosotros lo vimos también en el estudio de cálculo, cuando vimos la derivada de una función con una sola variable, de una sola variable. Si ustedes recordarán, si nosotros teníamos una función, como recordamos, una función, caray, si y era igual a f de x, teníamos esto, entonces podríamos construir un diferencial, una expresión matemática como diferencial. ¿Cómo era eso? Entonces, hacíamos esto, dy sobre dx, esto igual a f' de x. Por lo tanto, el diferencial de y es igual a f' de x por dx. Así construíamos nosotros el diferencial. En la vida es muy común que en la vida cotidiana, o sea, en la vida real, pues, que muchas relaciones de fenómenos, ¿verdad?, que se expresan en ecuaciones vienen escritos como diferenciales. Ya vimos nosotros eso en la unidad anterior, ¿verdad?, cuando veíamos la gravedad. La gravedad era una derivada de otra derivada que era la velocidad. Entonces, encontrar la velocidad pues era nada más integrando la gravedad y derivando la velocidad, perdón, integrando la velocidad y encontramos la ecuación de la trayectoria del tiro parabólico. En cierta forma, así es como se encuentra, ¿verdad?, de ciertos fenómenos, ¿sí? Entonces, una función y igual a f de x, y, yo podría construirte de esta forma como diferencial, pero si tuviéramos nosotros una función de dos o más variables, si y fuera igual a, bueno, en este caso ya no sería y, la función sería z, igual a f de x, y. Entonces, igual que lo anterior, la derivada, el diferencial de z, es igual a f de x más el incremento de x, coma, y más incremento de y, menos f de x, y. Esta resta el diferencial de z. Pero, ¿qué es incremento de x, incremento de y? ¿Dónde? Incremento de x es precisamente el diferencial de x. Y el incremento de y es precisamente el diferencial de y. ¿Sí? Con esto se tiene una expresión que se llama también derivación total, ¿sí? Porque la derivada parcial es con respecto de x o con respecto de y, pero también podemos derivar, tenemos esa expresión que se llama derivada parcial, ¿verdad? ¿Sí? La diferencial parcial de z. Con ello, la derivada, bueno, se llama el, el diferencial total de z sería dz igual a la derivada parcial de la función z con respecto de x por el incremento de x, en este caso ya dijimos era dx, más la derivada parcial de la función con respecto de y por el incremento de y o el diferencial de y. Esto se conoce como diferencial total, ¿sí? Que en cierta manera lo vamos a aplicar más adelante, ¿sí? Porque tiene que ver también con la razón de cambio y que ustedes se preguntan, bueno, o la pendiente, estamos hablando de superficie, ¿verdad? Ahí sí podemos, estamos hablando en un punto de la montaña, ¿verdad? Y la derivada, acuérdense, parcial con respecto a x es la pendiente en dirección a x y la derivada parcial con respecto a y en dirección a y, en dirección al este o al norte, ¿verdad? Podría ser. Bueno, pero también ustedes se preguntarían, ¿y si yo quiero encontrar la pendiente en otra dirección? Ah, bueno, interviene otro concepto que se llama diferencial total, ¿sí? Que de hecho le vamos a llamar derivada direccional más adelante,
¿sale? Pero aquí para dejar nada más el concepto de diferencial, ¿sale? Una función cualquiera quiere decir que de dos variables lo puedo expresar yo en términos de esto, de una diferencial, ¿verdad? ¿Cuál sería eso? Por ejemplo, un ejemplo de ello, ejemplo. Si eh, hallar el diferencial total de z igual a x y cuadrada menos 2x más y menos 1. Ahí está. Es un ejemplo, ¿verdad? De esta función. Entonces, ¿de cuál sería la respuesta? La respuesta. Entonces, significa esto que el diferencial z es igual a la derivada parcial, lo que dice acá, derivada parcial de z con respecto de x. La derivada parcial de z con respecto de x de toda la expresión que está aquí sería, del primer término sería y cuadrado, menos con respecto de x sería menos 2, más 0, ¿verdad? Y luego diferencial x más esto que está aquí con respecto de la derivada parcial de z con respecto de y, ¿verdad? Del segundo término. Con respecto de y del primer término serían 2xy, con respecto de y menos 2x es igual a 0 porque es una constante x. Cuando yo derivo con respecto de y, x es constante, ¿verdad? La otra variable. Y aquí sería más 1 y luego sería d y el diferencial de y. Eso es una diferencial total de exclusiva para esta expresión, ¿verdad? ¿Sí? Podríamos dejarlo de esa manera. Muy bien, no sé si hubo alguna duda. ¿Todo bien? No vienen ejercicios en el problemario porque es precisamente lo que vamos a hacer más adelante, pero ya lo vamos a ver bajo otro concepto de derivada direccional, con el uso con el uso de una función vista como un vector, más bien, una función vector que es la derivada, ¿verdad? Que tiene que ver con este concepto, como derivada total, pero con el vector, con un vector llamado gradiente. Bueno, ese es de hecho, el último tema que vamos a ver. Muy bien, antes de la aplicación, por supuesto, de extremos máximos y mínimos. Pero no sé si hay alguna duda, entonces nos vamos a pasar al otro tema que vimos que ya teníamos 4.5, 4.6